Bueno, empezamos aquí una serie de videotutoriales sobre el modernismo y la generación del 98. Lo voy a dividir en diversos vídeos para intentar pues que no sea excesivamente aburrido, y en cada uno de esos vídeos vamos a tratar diferentes temas. En este primer videotutorial vamos a tratar vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es el modernismo y la generación del 98 y sobre todo la contextualización histórica. En sucesivos videotutoriales vamos a ver exactamente las características del 98 y del modernismo, de dónde vienen esos nombres, del modernismo, de la generación del 98, y también iremos viendo a los autores principales. Bueno, el modernismo y la generación del 98 son los movimientos que vienen inmediatamente después del movimiento realista. Si recordáis, el realismo de Galdós, de Pereda, de Clarín, de Pardo Bazán, de Valera, etcétera, fue un movimiento que se desarrolla aproximadamente desde el inicio del sexenio democrático, sexenio revolucionario, es decir, desde aproximadamente 1868, 1870, hasta finales de siglo, ¿no? Y que va a tener una evolución y va a ir variando. El modernismo y la generación del 98 será la generación de escritores que sucedan a estos escritores realistas. Van a empezar su escritura aproximadamente, y dependiendo de cada autor, a finales del siglo XIX, la última década del siglo XIX. Como pongo aquí en esta pequeña introducción, en la historia de la literatura española, modernismo y generación del 98 suelen estudiarse como movimientos separados, cada uno de los cuales tiene sus propias características. Sin embargo, es cierto, como pongo en el segundo punto, que muchos 98istas, es decir, muchos escritores de la generación del 98, fueron, al menos en sus inicios, modernistas como Valle Inclán, Antonio Machado, su hermano Manuel Machado, y algunos modernistas como Rubén Darío, que es el poeta modernista más importante de todos, fueron incluidos en la nómina de la generación del 98. Por lo tanto, esa diferencia que se hizo tan clara entre modernismo y generación del 98, y que en su momento, en otro videotutorial posterior, estudiaremos por qué se hizo esa diferencia entre estos dos movimientos, pues hoy en día no está tan claro, y los estudiosos de la literatura actuales prefieren hablar de la literatura de fin de siglo o literatura finisecula. Vamos a ver brevemente la contextualización histórica. Como hemos dicho, estos movimientos se van a desarrollar desde finales del siglo XX hasta la guerra civil. Después del sexenio democrático, entre 1868 y 1874, se produce la llamada restauración borbónica, con la subida al trono de Alfonso XII. Empieza aquí la etapa del que se llama del turnismo, o el turno pacífico, con la alternancia del poder de dos partidos políticos, el Partido Conservador de Cánovas del Castillo y el liberal de Mateo Sagasta. El Paseo de Cánovas que tenemos en Cáceres se llama Paseo de Cánovas por este señor, por Cánovas del Castillo. Se produce una cierta estabilización económica, incluso una cierta recuperación económica, un aumento de la industrialización, sobre todo en Cataluña. Hay también algunos aspectos positivos en esta época, y es que se produce también el fin de las guerras carlistas, de las tres guerras carlistas que había asolado prácticamente todo el siglo XIX, y se produce también una pacificación en las colonias españolas, que había habido revueltas especialmente durante los años 70. Sin embargo, vamos a encontrarnos también con épocas muy convulsas, con circunstancias muy convulsas, entre otras razones por las desigualdades que provoca esta industrialización que se ha producido y que va a conllevar el auge de los partidos y los sindicatos de izquierda. Por ejemplo, el Partido Socialista, que va a fundar Pablo Iglesias, no Pablo Iglesias el actual, el de la coleta, sino Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, que se llama como el líder de Podemos. Esto va a provocar también conflictos entre el obrero y el campesinado con los empresarios y los propietarios, ¿no?, de esas tierras. Por otra parte, vamos a asistir también al auge de los nacionalismos periféricos, especialmente en Cataluña y el País Vasco. También, aparte de los movimientos de izquierda, también se va a producir un auge del anarquismo, y en 1897 se producirá el asesinato de Cánovas del Castillo. Tenemos también la Semana Trágica 1909 en Barcelona, que provocó grandísimas revueltas, o las huelgas generales revolucionarias en 1917 por las crisis de los militares. En 1921 se producirá el asesinato del presidente Eduardo Dato,
y las derrotas militares en Marruecos, que van a propiciar el inicio de la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930. En ese momento, aunque estuviese la dictadura de Primo de Rivera, estaba todavía gobernando como rey Alfonso XII, aunque el poder Alfonso XIII, que era el sucesor de Alfonso XII, aunque el poder estuviese en las manos de Primo de Rivera. En 1931 se va a proclamar la Segunda República, que será gobernada alternativamente por partidos de izquierda y de derecha. Alfonso XIII escapa, se va a Italia. Primo de Rivera se encuentra ya muy enfermo, morirá poco tiempo después, en 1930, y entonces se realizan unas elecciones que en principio son unas elecciones municipales, pero en los grandes municipios van a ganar los partidos republicanos, y esto se va a aprovechar para proclamar en ese año 1931, el 14 de abril de 1931, la Segunda República. La Segunda República va a ser gobernada alternativamente por partidos de izquierda y de derecha, de 1931 a 1933 por partidos de izquierda, hasta febrero de 1936 por partidos de derecha, y desde febrero de 1936 va a empezar a gobernar otra vez el partido de izquierda, una coalición de partidos de izquierda conocidos como Frente Popular. Se van a producir grandes tensiones durante esta época, supongo que lo estudiaréis en la asignatura de Historia, si no este año en algún otro año, que al final va a provocar en el alzamiento militar, o va a terminar en el alzamiento militar del general Franco y el inicio de la guerra civil entre 1939 y 1936. Antes de todo esto, en 1898 se va a producir la pérdida de las últimas colonias españolas que conservaba España de su antiguo imperio, aquel donde, según se decía, nunca se ponía el sol. Se va a producir la pérdida en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esta pérdida de las últimas colonias de 1898 va a provocar un gran impacto nacional, y será el hecho que dé el nombre a esta generación que vamos a estudiar de escritores, conocida como la generación del 98. Por tanto, esta generación del 98, su nombre proviene precisamente de la pérdida de las últimas colonias en Filipinas. Bueno, he realizado una contextualización histórica a toda mecha, por así decirlo, para no enrollarme demasiado. Mañana estudiaremos de dónde provienen los nombres de generación del 98, del modernismo y sus características. Hasta otra.